Los viernes rojos, cuando nos pusimos a hacer los viernes rojos, nos proponíamos hacer una actividad cada viernes de cada verano que nos permitiera acercarnos a los distintos movimientos sociales, a las instituciones que pudiera haber y que representan a la sociedad valenciana. Hemos hecho ya el primer viernes rojo ha sido sobre el movimiento minero, la resistencia minera. El segundo viernes rojo, que fue la semana pasada, fue sobre Palestina. No sé si visteis una exposición que teníamos de Palestina y demás, cómo solucionar el conflicto palestino. Y en este tercer viernes rojo queríamos acercarnos un poco a la idea de otra sociedad radicalmente diferente a la nuestra, que es la cubana. Porque llevamos, creo que todo el mundo que estáis aquí lo compartís, que llevamos toda la vida escuchando que algún día vendrían los comunistas y nos quitarían la casa, el trabajo y el coche. Y resulta que ahora no han venido los comunistas, han venido los mercados y nos han quitado todo eso que se van a quitar los comunistas. Y entonces queríamos compararnos un poco con la sociedad cubana, una sociedad diferente, socialista, a la que nos están quitando todas estas cosas. Y bueno, entonces han venido David Rodríguez, presidente de la José Martí, y Toni Parrilla, que es vicepresidente de la José Martí y además responsable de movimientos sociales de Esquerra Unida. Muy bien, bueno, buenas tardes, compañeros. En primer lugar de todo, pues agradecer a los compañeros de Esquerra Unida, que cuenten con nosotros para hablar de la situación actual de Cuba, de cómo está evolucionando, actualizándose el proceso revolucionario cubano. Y nos parece además una actividad fundamental, la que comentaba ahora, el tema de los viernes rojos, y sobre todo porque vosotros, muchos de vosotros y vosotras, seréis futuros cuadros políticos, de una organización en la que estáis vinculados, que es Esquerra Unida. Y para nosotros, una de las tareas fundamentales que nos hemos planteado desde la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, es tener el tema de Cuba presente en la agenda política de todas las organizaciones de izquierda transformadora anticapitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que valoramos muy positivamente este tipo de actividades porque entendemos que se juega un papel fundamental en esa labor de sensibilización, de muchas ideas, de formación de esas futuras generaciones, de esos futuros cuadros que llevarán adelante con la transformación, ¿no? Sobre todo contando con el potencial joven que se tiene en esta organización. Decir muy brevemente 4 líneas sobre la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Actualmente en este año, en todo el año 2012, estamos cumpliendo 25 años, es decir, estamos implantados en la ciudad de Valencia y alrededores y en todo lo que es el país valenciano 25 años. En estos años, pues bueno, se han realizado muchas acciones y fundamentalmente todas han ido encaminadas a esa sensibilización social, a esa idea de defender la revolución cubana, la conquista de la revolución cubana, y en una intensa labor de desmontar los tópicos creados en torno a la revolución cubana y desmontar lo que es ese llamado bloqueo mediático en torno a lo que sucede en la isla. Luego, en ese caso, os comentará Toni el tema de las brigadas solidarias que hacemos en verano, que es otra manera, valoramos que es muy importante, de conocer la realidad cubana desde primera persona y con un programa de actividades bastante intenso, para conocer cómo funciona y cómo se organiza la sociedad cubana. Y bueno, deciros que, como ya ha presentado Paula, pues Toni también se vinculó a la asociación, prácticamente vinculado a una brigada de solidaridad, igualmente yo, y además él es actualmente responsable de movimientos sociales en la ciudad de Valencia desde Esquerra Unida, y yo también pues estoy en Esquerra Unida desde el 97 aproximadamente. Bueno, deciros que la intervención que queríamos hacer no era una típica charla de soltaros aquí el rollo y incutiros con muchísima información, que seguramente sí que habrá información, bastante información y seguramente alguna nueva, pero sobre todo también queríamos que fuera un intercambio, que vosotros también luego pues opinarais, comentarais vuestras ideas, vuestras nociones sobre Cuba, nos comentarais vuestras dudas, hacia dónde camina la revolución cubana actualmente, etc. Entonces, en ese sentido, queremos dejar un tiempo y un espacio para que vosotros también pues, podáis aportar o preguntar, o aquellas cosas que sepamos y podamos resolveros, pues os intentaremos la información. Y en ese sentido, creo que es fundamental
dividir la intervención de hoy en dos partes. Una primera que habla más en clave organizativa, tiene un componente más de lo que hablamos al principio, de la necesidad de tener a Cuba presente y el por qué hay que seguir apoyando la revolución cubana hoy día en el 2012. Pensamos que es para nosotros fundamental, y ahora daremos una serie de argumentos del por qué hay que seguir defendiendo la revolución cubana. Y luego una segunda parte que sí que podemos hablar más de lo que es la situación actual en Cuba, haciendo un breve repaso de algunos acontecimientos históricos que han generado que la situación actual en Cuba sea la que es y que camine hacia donde camine, ¿no? Y todo partimos desde una tesis, y ya lo comentaba algo Pablo al principio. Vamos a comparar un proceso de un pueblo, de un país, de Cuba, donde ha triunfado una revolución hace más de 50 años y se ha mantenido y se ha ido actualizando la situación coyuntural de cada momento. Hay una diferencia sustancial. Me comentaba que el primer Viernes Rojo fue sobre la lucha minera, el segundo sobre el pueblo palestino. Seguramente hablaréis del tema de Sáhara y hablaréis de otra serie de luchas de los pueblos, como puede ser el tema venezolano, o otra serie de luchas mundiales por un mundo mejor, etc. Donde nosotros lo que partimos es eso, que hace más de 50 años triunfó la revolución cubana y se ha mantenido y sigue manteniéndose, y que gracias a que se ha mantenido en estos 50 años, hoy día el mundo es otro, sobre todo en el contexto latinoamericano, y luego hablaremos de eso. Entonces, esa otra parte de la intervención también la tocaremos. Pero os decía que la primera tesis de la que partimos nosotros, fundamentalmente, es que en la situación actual, ayer mismo tuvimos todas unas grandes manifestaciones en todo el Estado, más de 80 ciudades, donde cientos de miles de personas salimos a la calle a reivindicar una serie de derechos y de cuestionar esta política deslegitimada y neoliberal y capitalista, ¿no? Pues bueno, esta crisis del capitalismo, nosotros partimos de la idea de que nos reafirma en nuestra solidaridad internacionalista con la revolución cubana y nos lo hace mucho más fácil. Sabéis que dentro de lo que sería la lucha de ideas a nivel global, después de la caída de la Unión Soviética, los países socialistas, pues hubo un bache, una pérdida de referentes, donde el neoliberalismo dijo: esto es la mía, pensamiento único y es el único modelo, ¿no? Se planteó aquel mundo unipolar. Había algunas excepciones, como fue Cuba. Entonces, después de ese transitar en los años 90, cuando el alzamiento zapatista y se empezó a hablar de otro mundo mejor es posible, se empezó a hablar ya de posibles alternativas, el movimiento antiglobalización, etc. Todo eso se fue generando cuando ya se evidenciaron las consecuencias del modelo neoliberal, pero gracias también a que Cuba se fue manteniendo y fue siendo referente en algunos elementos de mantener esas conquistas sociales, y cuando tuvo que hacer algún tipo de transformación o actualización del modelo económico, no lo hizo a expensas de la población, sino partiendo de la consulta popular y siempre manteniendo lo que serían las garantías básicas para la vida digna, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde nos encontramos hoy en día con Cuba, ¿no? Nosotros deciros que desde la asociación hacemos también un llamamiento al propio colectivo de Yo Esquerra Unida de Valencia, a que quien quiera participar, bien a través de las brigadas, bien a través de nuestra vida diaria, en nuestras campañas con el tema de la defensa de los 5, la denuncia del bloqueo, nuestro programa de radio, Radio Clara, es una puerta abierta que tenéis para incluir, y así nos gustaría que incluyerais el tema de Cuba en vuestra agenda política. Y bueno, y en ese sentido pues hacemos ese llamamiento a intentar reforzar también la solidaridad con Cuba, porque hablar de la revolución cubana es hablar de la situación internacional y hablar de la situación en América Latina. Y como os decía, en el contexto actual de crisis evidente del capitalismo, nos reafirma mucho más en valorar lo que supone la revolución cubana, no solamente para el pueblo cubano, sino para el resto de los pueblos que aspiran a transformar el mundo de hoy. Daros alguna serie de ideas o de abrir el debate sobre el por qué nosotros seguimos defendiendo que es necesaria la solidaridad internacionalista con Cuba. Primero de todo, y no lo decimos nosotros solamente, los comunistas convencidos, los revolucionarios convencidos, sino que está reconocido por instituciones internacionales como Naciones Unidas, los índices que mantiene Cuba en educación, en salud, en coberturas sociales, en lo que se han llamado los objetivos del milenio, del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que supuestamente en 3 años iba a acabar con el hambre en el mundo, y ya se ha visto que no va a ser posible. Pues bueno, todos esos indicadores
mortalidad infantil, acceso a la educación, paridad en cuanto a acceso al poder y al trabajo en cuanto a hombre y mujer. Todo eso está reconocido por Naciones Unidas y son índices que en el contexto en el que se desarrolla Cuba están por encima, incluso algunos equiparados a países que se llaman primer mundo o enriquecido, ¿no? Deciros también que por ejemplo el papel que está jugando Cuba hacia el desarrollo de otros pueblos también ha sido fundamental y nunca ha parado en estos 50 años. Es decir, ahí tenéis una exposición del papel que ha jugado Cuba en apoyo a otros pueblos, pues alfabetizando, dando salud, dando apoyo técnico, incluso en la época de las luchas de la liberación nacional, dando apoyo y asesoramiento militar, desde la situación en Nicaragua, en los países africanos, latinoamericanos, etc., ¿no? Eso es fundamental, se sigue desarrollando hoy día y ha permitido que muchos pueblos sigan avanzando a pesar de las políticas que les han negado esos derechos, ¿no? Otro elemento que caracteriza la sociedad cubana es que el reparto es equitativo y hay una igualdad social, de género, racial, etc. Al menos en el plano legal. Luego, lógicamente, cuando vamos al plano concreto siempre podemos encontrar situaciones puntuales o anécdotas, pero lo que es en el plano legislativo, en el plano formal, desde el triunfo de la Revolución ya se abrieron todas las políticas de desigualdad racial, de género, etc., ¿no? Y por supuesto de reparto de la riqueza, que es un poco lo que caracteriza a la Revolución cubana. El tema de que ha socializado los medios de producción, de que es un Estado socialista que mantiene la mayoría de la propiedad de los medios de producción y redistribuye la riqueza que genera. Por tanto, ha habido, de los primeros momentos del triunfo de la Revolución, ha habido una nacionalización de los recursos básicos y eso le ha permitido desarrollar más soberanía económica y política. Hoy en día, seguramente estaréis oyendo algunas informaciones de que hay más capital extranjero, de que está perdiendo soberanía, etc. Podemos luego hablar de eso y debatir si es así o no es así. Luego, por supuesto, otro de los elementos que nos hace reafirmarnos en esta solidaridad con Cuba es la carga antiimperialista que ha tenido siempre la Revolución cubana. La Revolución cubana nació como parte de la Revolución latinoamericana y como parte de la Revolución mundial, y en eso sigue trabajando. Siempre ha tenido presente la lucha contra el imperialismo, de ahí aquella famosa frase del Che de generar 2-3 Vietnam, ¿no? Y de que al imperialismo ni un tantico así. Entonces, ese ejemplo de que otra manera de organizar la sociedad, la economía, la cultura era diferente, está demostrando que sí es posible. En estos 50 años se ha demostrado que sí es posible organizarse alternativamente al capitalismo. Y ya aterrizando un poco en lo que sería Cuba, nosotros voy a hablar en clave de cuando estéis hablando con los compañeros de la carrera, con los compañeros de trabajo, con los compañeros tomando una cerveza, un café, cuando ellos te empiezan a hablar de ciertos tópicos sobre Cuba, que al menos tengamos algunos elementos de por dónde orientar nuestra justificación, nuestra argumentación. Deciros que lo primero de todo que nosotros debemos es contextualizar Cuba. Cuba, lamentablemente, es un país que está colonizado durante 500 años y está englobado en esos países llamados del tercer mundo, empobrecidos, etcétera, etcétera. Los países del sur, o como queramos denominarlos, ¿no? Y que además tiene unos vínculos culturales, políticos, históricos con lo que es América Latina. Y que además tuvo la gallardía de hacer una revolución socialista a 90 millas de lo que es el imperio más poderoso de la historia, ¿no? Que además luego le impuso un bloqueo de los más feroces. Es decir, no podemos obviar cuando a veces nos dicen ya, pero es que en Europa no sé cuántos. Creo que debemos de huir de esas comparaciones eurocentristas y primermundistas, que es lo que nos hace un poco perder el referente de lo que supone Cuba para Cuba y para los países de su contexto y de su entorno, ¿no? Y en ese sentido creo que es una buena herramienta utilizar estos elementos de contexto. Además, hablando un poco de la situación en Cuba, para entender lo que pasa hoy en Cuba, quizá deberíamos de tener algunas ideas básicas sobre la historia de Cuba. No voy a extender mucho, pero sí que creo que hay que entender el triunfo del 1 de enero de 1959 en el contexto de luchas de tradiciones de la propia independencia de Cuba, del colonialismo español y después de la pseudo-república de Estados Unidos. Pero esas luchas por la independencia del colonialismo español son las que generaron las bases
y permitieron luego el triunfo revolucionario del movimiento 27 de julio. De hecho, cuando el asalto del cuartel Moncada, que el próximo jueves, 27 de julio, se conmemora el 59 aniversario, Fidel Castro ya dijo que el autor intelectual era José Martí, uno de los líderes de la independencia cubana, prócer y apóstol de la revolución cubana. Además, en los años 30 y luego en los años 50 hubo un gran movimiento obrero y estudiantil en oposición a las dictaduras de Machado y de Batista. Eso fue generando conciencia donde pues, diferentes fuerzas, desde las estudiantiles, el Partido Comunista, otros partidos herederos del Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí, pues también fueron generando ese sentimiento, esa sensación de transformación y de justicia, ¿no? Luego, por supuesto, las propias luchas del movimiento 26 de julio, que como sabéis, pues, después del desembarco de Grama y la lucha en la Sierra Maestra, consiguieron el triunfo el 1 de enero del 59 y luego con la declaración de carácter socialista en el año 61, 16 de abril. Bien, a pesar de eso, desde el propio año 60, Estados Unidos impone un férreo bloqueo a Estados Unidos, el cual hay que seguir denunciando. Y no lo denunciamos solamente nosotros, sino que Naciones Unidas, año tras año, viene denunciando de manera abrumadora esta situación de bloqueo, que solamente están apoyando Estados Unidos, por supuesto, porque es el que lo impuso, su aliado estratégico mundial y muy presente hoy día, que es Israel, y luego pues algún protectorado de estos que va cambiando dentro de la membresía de Naciones Unidas, como puede ser las Palau y las Marshall, etcétera, que bueno, es un voto digamos subordinado a Estados Unidos, ¿no? En todos estos años, aparte de ese bloqueo, han habido ataques terroristas que han supuesto la muerte de más de 2.000 personas y con más de 3.000 mutilados. De hecho, el más reciente con muertes fue en el año 97, un turista italiano, intentando afectar lo que era un renglón importante como es el turismo en Cuba, pues afectarlo y además pues, provocando la muerte de un turista italiano. También sabéis la famosa invasión o intento de invasión por Playa de Girón, que fracasó en 72 horas, en fin. El contexto de Cuba ha sido un contexto de guerra no declarada y por tanto eso también hay que entender y quizás nos pueden dar la justificación del por qué se han tomado ciertas medidas en ciertos momentos y quizás luego se han tenido que ir adaptando o cambiando o quitando, pero no recordemos que Cuba está sometida a un bloqueo y a una guerra no declarada. Entonces esos son elementos que yo creo que también nos deben de hacer entender alguna serie de medidas o de políticas tomadas por el gobierno cubano. Bien, fundamentalmente nuestra labor es política. Nosotros también hacemos algún trabajo de envío de ayudas materiales, de proyectos de cooperación al desarrollo, pero fundamentalmente nuestra solidaridad con Cuba es una solidaridad de tipo político. ¿Por qué? Fundamentalmente porque si os dais cuenta el Estado español, sobre todo desde la época más dura, de los últimos años del felipismo y sobre todo el aznarismo, con el tema estrella a través de Aznar, de la posición común, que es el equivalente a un bloqueo, no es similar, pero bueno, es un acuerdo de los países de la Unión Europea que impone condiciones para establecer relaciones de igual a igual con Cuba, ¿no? Y sobre todo en las últimas etapas también, el Zapatero quizás se modeló algo con Moratinos, pero también siempre han sido, ha querido ser el Estado español punta de lanza, a través de los gobiernos del Estado español punta de lanza para seguir intervenir en los asuntos internos de Cuba. Y eso es una de las cosas que nosotros también partimos, que la soberanía de Cuba es del pueblo cubano. Y a partir de ahí viene la razón de por qué la defensa política de Cuba. Porque solamente cuando se le quite el bloqueo, cuando se le quite la posición común, cuando se deje libremente caminar su destino, pues se podrán entonces tener relaciones de igual a igual. No podemos ponerle la bota encima y luego decirle que tiene que cambiar. Y además, si quieren cambiar, pues si quieren no cambiar o cambiar hacia donde ellos quieran, ¿no? Que es lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, nuestra labor es fundamentalmente denunciar esas campañas e influir en aquellos cargos públicos y políticos para que tengan relaciones de igual a igual con Cuba. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental el trabajo ideológico y político de formación de, pues como el caso de hoy, ¿no? Porque, ¿qué supone Cuba? Primero, un mal ejemplo. Un mal ejemplo que no quieren que se conozca. Entonces todo se pinta negro, todo se pinta oscuro, todo se pinta mal, todo se pinta represivo. Entonces a partir de ahí se orquestan grandes campañas mediáticas que intentan dar una imagen negativa
En unos años fue más la violación de los derechos humanos, luego el tema de las elecciones, luego el tema del fracaso económico. Es decir, siempre hay ahí algunos serie de elementos del leitmotiv que intentan generar esa imagen negativa para que la gente, cuando tenga que aceptar o no una política contra Cuba, la acepte. De hecho, seguramente el que no tenga cierto conocimiento sobre la política o sobre la situación de Cuba, la posición común, bueno, eso lo hizo mal, bueno, no sé ni lo que es, pero bueno, es que Cuba es una dictadura. Seguramente cuando vosotros oís hablar la palabra Cuba, os viene enseguida toda una serie de ítems o de ideas creadas, prefabricadas sobre lo que es Cuba, ¿no? Sin embargo, cuando nos hablan a lo mejor de Honduras, quitando hasta ahora el golpe, pero quizá hablando de otro país, Perú, quizá a lo mejor tampoco tenemos los conocimientos, menos si nos hablan, no sé, de Benín, o de la Guayana, o de Haití, se hablan pobrecitos de Haití. Nadie está diciendo lo que el capitalismo ha hecho de estos en Haití, sino que los pobres haitianos no saben ellos organizarse, necesitan a los marines, necesitan a los españoles por allí, etc. Entonces, ellos han ganado esa batalla mediática. Han conseguido que cuando hablemos de Cuba todo el mundo estoy hablando un poco de la opinión media, no un poco de la gente que estamos en nuestras historias, pero sí que se consiga tener esa imagen creada sobre lo que Cuba es y sobre todo lo que Cuba debería de ser. Pero claro, no sé si es que todavía quedan esas rémoras del colonialismo español y quizás eso esté presente todavía. Entonces, contra este bloqueo mediático, que nosotros pensamos que es lo fundamental, es donde nosotros deberíamos de incidir nuestra labor. ¿Por qué? Porque hay ciertos tópicos que creo que nosotros intentamos desmontar, sobre todo también a través de los compañeros de Cuba Información, que es un portal, bueno, ahora os daremos unos diarios de Cuba Información del último número, con unos folletos. Es una página web que también es una televisión, tiene un programa de radio, el propio diario, y es una web donde hay muchas noticias y sobre todo en formato de vídeo, donde podéis encontrar información actualizada y sobre todo desmontando muchos de esos tópicos. Pero, por ejemplo, y creo que los fundamentales que habría que ir desmontando es el tema de la democracia, si hay democracia o no en Cuba, el tema de los derechos humanos, las violaciones de derechos humanos, con el tema de la libertad individual o colectiva, con el tema del partido único, con el tema de esa llamada de disidencia u oposición. Entonces, si queréis, os doy algunas ideas de cada uno de los temas y yo creo que sería un buen espacio para hacer el debate. Vale. Por ejemplo, con el tema de la democracia, simplemente deciros que actualmente ya está en marcha un nuevo proceso electoral para elegir cargos a la Asamblea Nacional. Dando unos datos, es que, por ejemplo, el sistema electoral cubano no interviene en los partidos políticos. Aquí en Cuba solo está el Partido Comunista Cubano y hablaremos de eso. Pero es una elección directa, voto secreto, donde los cargos, por ejemplo, pueden ser revocados cada 6 meses si no cumplen lo que han dicho. Tienen que rendir cuentas cada cierto tiempo también ante sus electores, porque funciona en base a una distribución, digamos, por circunscripciones electorales en base a la población. Los cargos electos siguen trabajando, hay muy pocos liberados y los que siguen liberados pues siguen trabajando, cobrando arreglo a su sueldo. Es decir, no es un negocio, ¿no? Entonces, una serie de elementos como diciendo, si que hay democracia en Cuba, es una democracia participativa, no es una democracia digamos indirecta como la que tenemos aquí a través de los partidos, donde si tú no eres de ese partido, pues no puedes influir en el programa político y muchas veces es un cheque en blanco en 4 años. Esto, digamos, tiene mecanismos de participación más directa. Es el modelo cubano. Hay una serie de cosas que nos gustan más o menos, pero es un sistema democrático. De hecho, el tópico de la Fidel lo han tenido que proponer hasta el 2006, lo han tenido que proponer elección tras elección. A Raúl lo han tenido que proponer elección tras elección. Y hoy en día, si no recuerdo mal la cifra, alrededor del 70% de la población es nacida después del triunfo de la Revolución y mucho porcentaje está dentro del Parlamento Nacional, que son unas 600 y pico personas. Con el tema de la violación de los derechos humanos, yo solamente os remito simplemente al tema del informe de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, perdón, y algunos de estos datos que os decía de Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Qué tenemos por derechos humanos? Si es el garantizar la vida, garantizar la infancia, la educación, la salud, etcétera, ¿no? O garantizar el consumo o la libre empresa, como aquí, etc. Entonces ahí habría un debate, igual con el tema de la libertad individual y colectiva. Bien, con el tema de disidencia de mercenarios, nosotros consideramos que cuando una persona está jugando un papel activo
aliándose a un país enemigo contra ese país, eso tiene un nombre, y el nombre aquí en el Código Penal español, que es mercenario, y además aquí las penas son mayores que las que por ejemplo podrían en Cuba. Entonces, en ese sentido, la oposición yo creo que ha quedado muy evidenciada, donde lo que se ha buscado es una forma fácil de hacer dinero y además de ayudar a lo que es el trabajo, digamos, de subversión de Estados Unidos. Eso incluso dicho por Amnistía Internacional. Yo os digo que no es una ONG amiga 100% de Cuba ni comunista, sino dicho que no hay presos políticos en Cuba, que después de estos últimos acuerdos de moratinos de la Iglesia Católica cubana y el gobierno cubano, pues se liberaron a esos llamados presos políticos, pero ojo, Amnistía Internacional diciendo que recibían dinero y estaban colaborando con Estados Unidos. Es decir, pues le llamamos presos políticos mercenarios, no sé cómo era que llamarlos, pero bueno. Bien, y ya unas pinceladas rápidas sobre el tema de la actualización del socialismo, ya le paso a Tony. Deciros que actualmente, si habéis estado un poco pendientes de la situación actual en Cuba, desde el año pasado que se celebró en abril, haciendo coincidir con ese 50 aniversario del carácter socialista de la Revolución Cubana y de la derrota de Girón, se hizo el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba y se debatieron unos lineamientos centrados en la economía cubana. Posteriormente, en enero pasado, tuvo lugar la conferencia del partido, que venía mandatada de ese congreso, y ya en ese periodo y ahora se están tomando una serie de medidas para actualizar el sistema socialista a través de la economía, con el objetivo de perfeccionar y preservar el socialismo en Cuba. Deciros que, bueno, que una cosa que habría que destacar, que quizá nos podría también servir de justificación para esa tesis que dije al principio, de que la crisis actual del capitalismo nos reafirma más en esta solidaridad, es que esas directrices o esas resoluciones de los lineamientos del partido fueron debatidos por toda la población, todos los centros de trabajo, militantes o no del Partido Comunista. Se hizo un trabajo muy extenso, muy intenso, y de hecho se modificaron buena parte de esos 300 y pico lineamientos, ¿no? Además salieron a reducir una serie de problemas estructurales en la economía que se han intentado dar solución, y en eso se está trabajando, como puede ser el tema de la producción, el tema de la burocracia, el tema de aumentar la productividad, el tema de generar mayor producción propia en la tierra, el tema de ampliar los contrapropistas, el tema de ofrecer créditos blandos, el tema de recolocación de esos funcionarios, entre comillas, sobrantes. Es decir, yo creo que ahí tendríamos muchas diferencias para comparar lo que es un modelo neoliberal, lo que es un modelo socialista, para entrar en detalle. Luego sí que podemos hablar de ahí. Pero todo eso se ha hecho sin renunciar a las conquistas de la revolución, preservando la soberanía económica y política. Es decir, cuando hay capital extranjero se sigue manteniendo como mínimo el 51% en soberanía cubana, en propiedad cubana. Y por supuesto los sectores estratégicos van a seguir siendo estatales. No vamos a ver la justicia, la salud, la educación con inversión extranjera. Quizá a lo mejor sí la biotecnología, porque se necesita inversión tecnológica, quizá capacitación, pero sobre todo inversión tecnológica, pero nada en los sectores estratégicos. Y deciros que hoy día pues Cuba no sería la que es, y lo que es el ALBA no sería si Cuba no hubiera aguantado. Entonces, hoy día camina hacia la integración latinoamericana con proyectos de cooperación sur-sur, utilizando incluso una moneda virtual como es el Sucre para esos intercambios, y aportando a ese polo regional que es América Latina como ya se empieza a considerar como un contrapoder o otro grupo de poder dentro de lo que serían los grandes bloques, ¿no? El estadounidense, el europeo o el asiático, pues bueno, el latinoamericano, a través de, por ejemplo, la CELAC, pues ya empieza a considerarse y a respetarse por el volumen que supone de economía y por el papel peso que tienen algunos países, algunos no tan revolucionarios, por decirlo así, como podría ser el tema de Brasil, pero también están integrados otros como Argentina y demás, ¿no? Entonces, bueno, destacar ese papel de integración, que también juega un papel fundamental en la integración cultural y mediática, como es el tema de Telesur. Bueno, yo simplemente quería dejaros esas ideas encima de la mesa, y a partir de ahí creo que vale la pena que Tony nos cuente algo y luego pues hacer un debate, y creo que va a ser más rico, más fructífero,
Sí que luego antes, cuando acabe el debate y antes de que tengamos la parte musical con Lourdes Pineda, con el cantautor cubano, sí que os queríamos poner